Hola a todos y bienvenidas a la primera lecture de esta conferencia. Quiero agradecerles y recordarles que esta parte de la conferencia consiste en dos clases simultáneas, siendo esta sesión el bloque B, con el tema de teoría cuántica de campos, con la profesora Nana Cabo Bisset. En estos momentos, en el bloque A, se cubrirá fenomenología de física nueva por parte de la profesora Giovanna Cotín. Luego pueden ver la grabación de las sesiones que se pierdan en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Las sesiones no van a ser subidas esta semana, por lo que estamos ocupados eh, manteniendo la conferencia, pero la próxima semana van a poder subir las grabaciones, así que pueden verlo la próxima semana. Así que no se preocupen de perderse alguna de las charlas simultáneas, si quieren ver dos del mismo de temas que les interese. Muy bien, como mencioné, esta primera clase es por parte de la profesora Nana Cabo Bisset, la cual tuve el gusto de conocer hace años en una conferencia en Bonn, en Alemania. Nana es proveniente de Cuba, donde realizó su pregrado, o como en algunas regiones le llaman su grado, o el bachelor, etcétera. Hizo el diplomado en el ICTP en Trieste y luego continuó con su PhD en la Universidad de Bonn, bajo la tutoría de Hans-Peter Niels. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato y en términos generales se especializa en teoría de cuerdas, más allá del modelo estándar y gravedad cuántica. Su principal tema de investigación es sobre las teorías efectivas de cuerdas, pero también usa métodos de teoría cuántica de campos en sus trabajos. En especial, estudia teoría de campos supersimétricas. Así hoy nos dará una pequeña introducción de teoría cuántica de campos y de su estado actual. Si en algún momento tienen alguna duda, no duden en levantar la mano y ahora los dejo con Nana. Espero que disfruten. Adelante, Nana. Ok, muchas gracias Daniel por la introducción y muchas gracias por la invitación también. Pues sí, esta primera hora pues va a ser algo bastante introductorio y o sea, voy a hablar de la teoría cuántica de campos en la formulación de integrales de caminos. Los que ya han estudiado teoría cuántica de campos, pues saben que normalmente estudiamos primero la formulación de operadores y después se estudia la formulación de integrales de caminos. Pero la formulación de integrales de camino pues permite hacer muchas cosas. Entre ellas, permite obtener correcciones cuánticas a las teorías clásicas. Y por eso, pues es la formulación que he escogido para presentarles. Los que no han visto las, y los, no sé, si aparte de Daniel, cuántos chicos hay más ahí en la audiencia, que no han visto teoría de campos aún, yo espero que esto les pueda servir como una introducción. Y en la segunda hora, pues lo que voy a hablar es de teorías de campos, efectivas de teoría de cuerdas, o sea, y distintas características de esas teorías que analizamos en el presente. Y les voy a hablar de un ejemplo que es de este trabajo que digo aquí en colaboración con Alejandro Cao, Oscar Loaiza, Damián Mayoga y Elizabeth Rodríguez, donde empleamos de hecho esta técnica de calcular el potencial efectivo, las correcciones cuánticas, para un problema de teoría de cuerdas. ¿Ok? Entonces, ese más o menos es mi plan. Eh, Aquí, esto es más bien el plan de la segunda parte. ¿Ok? O sea, la primera parte de la charla, pues es todo teoría de campos desde el principio, vamos a hacer. Quiero comentar una cosa importante y es que para esta parte, esta primera hora de la charla, después, no sé si estén en internet, yo creo que ya está en internet, pues está basada mayormente en las lectures de Narain del diploma del ICTP, donde él de modo conciso y muy bonito explica cómo se obtienen las integrales de camino en mecánica cuántica, cómo uno puede generalizar de tener muchos grados de libertad a tener infinitos grados de libertad, que sería tener, eh, pues sí, campos, tener campos escalares, campos fermiónicos. Y bueno, o sea, yo les recomiendo esas lectures porque, pues, a lo mejor en un libro hay contenido más extenso, pero estas lectures van a lo concreto. ¿Ok? Entonces, pues la teoría cuántica de campo, como ustedes saben, o deben haber escuchado los que no saben de esto, combina la mecánica cuántica a la relatividad especial y a la teoría clásica de campos. O sea, es una teoría relativista
y es muy exitosa describiendo las partículas subatómicas. O sea, las partículas se consideran como estados excitados cuantos de los campos, y los campos son las entidades fundamentales. O sea, los campos, desde el punto de vista clásico, son cantidades físicas que dependen de cada punto en el espacio-tiempo. Por ejemplo, pues está el campo electromagnético, la teoría de Maxwell, el campo gravitatorio, la gravitación de Newton. Pero la teoría cuántica de campos que vamos a hablar es, pues sí, o sea, la que aplica para el modelo estándar de las interacciones. Mecánica cuántica, todas y todos saben que las partículas cuantizadas, pues las entendemos como una función de onda, como que satisfacen una ecuación de onda. De la misma forma, los campos se van a considerar como conjuntos de osciladores que están cuantizados. La relatividad especial también la hemos estudiado, y, o sea, básicamente lo que asume es que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia, y las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Todos estos ingredientes son partes de la teoría cuántica de campos. Y el modelo estándar es quizás, bueno, de hecho no quizás, es la teoría cuántica de campos más exitosa desde el punto de vista experimental, porque describe a las interacciones electrodébiles y fuertes, y se entienden todas en este marco. Entonces, existen dos formulaciones de la teoría cuántica de campos que les mencionaba. O sea, uno puede hacer la formulación de operadores y puede hacer la formulación de integrales de camino. Y como les adelanté, o sea, vamos a hablar ahora de la formulación de integrales de camino. En cualquier momento ustedes me detienen porque pues, se supone que es una clase. Y si es interactiva, mejor. Y de hecho, pues yo lo estoy presentando como para alguien que a lo mejor nunca ha visto la teoría cuántica de campos, ¿no? Claro que para entenderlo más, pues tienen que leer, y les recomiendo esas lecture notes que mencioné. Bueno, o sea, vamos a tener una función de onda para una partícula tiempo t, y esa función de onda se va a poder calcular en términos de la función de onda de la partícula en tiempo t0. Esa ecuación 1 que está ahí, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace esa integral? O sea, mucho de lo que vamos a hablar hoy son integrales, y muchas de ellas son de hecho integrales gaussianas. Lo que se hace en teoría de campos, cuántica de campos, a la hora de calcular correlaciones entre campos, pues mucho tiene que ver con aplicar ciertos operadores a integrales gaussianas. Entonces, integrales de esa forma, pues van a ser muy útiles en lo que vamos a hablar ahora. Uno puede tener el marco de Schrödinger o el marco de Heisenberg para describir a la función, a las funciones de onda y a los operadores. O sea, la función de onda satisface la ecuación de Schrödinger con el hamiltoniano, y uno puede hacer lo que decíamos en la slide anterior, puede expresar la función de onda a tiempo t en términos de la función de onda a tiempo t0. En el marco de Schrödinger, la dependencia temporal va a estar en la función de onda, y en el marco de Heisenberg, la dependencia temporal va a estar en los operadores. Entonces, si uno tiene un correlador, se puede escribir de esta forma de aquí. Aquí tengo un typo ya en la ecuación 3. O sea, como les decía, en la de Heisenberg, disculpen, en la de Schrödinger, la dependencia temporal está en la función de onda, y aquí en la de Heisenberg va a estar en los operadores. O sea que este T aquí está incorrecto. Bueno, ahora, de hecho, este es el elemento más importante a la hora de decir yo quiero formular la mecánica cuántica en términos de integrales de camino. Y vamos a llegar a ver lo que son las integrales de camino. O sea, si tenemos una partícula que es, bueno, tenemos un grado de libertad con la coordenada canónica Q en T, o sea, Q en T es el operador de posición y P en T es el operador conjugado de momento, pues entonces vamos a tener esta relación de conmutación. O sea, saben cómo se pasa de la teoría clásica a cuántica. Y uno puede construir, de hecho, autovectores de esos operadores, o sea, autovectores de la posición.
Entonces, la definición más importante en esta primera hora es la denominada amplitud de transición. Y la amplitud de transición es el producto escalar entre Bra y Ketz, o sea, de la función de onda en el tiempo inicial, disculpen, en el tiempo final con la función de onda en el tiempo inicial. Se puede pasar de un picture, o sea, de un marco a otro, del marco de Schrödinger al marco de Heisenberg, y esto se puede expresar de la siguiente manera. Ahora uno puede, o sea, uno puede construir autoestados del hamiltoniano de un sistema. O sea, tenemos un hamiltoniano que depende de las coordenadas y los momentos, y autoestados de este hamiltoniano, pues sí, o sea, son los siguientes, estos n. Esos autoestados, pues uno puede ponerlo en la representación de las coordenadas y con eso se obtiene la función de onda. Ahora, fíjense lo que nos permite hacer esta denominada amplitud de transición. Y eso tiene que ver con que tenemos las propiedades de una base completa y más cosas que si van a las lectures lo pueden ver en detalle. O sea, uno puede calcular empleando o sea, esta definición, o sea, esa amplitud de transición, uno puede calcular la función de onda al tiempo t final y coordenada q final en términos de la función de onda al tiempo t inicial y coordenada q inicial. Y entonces, básicamente, vamos a tener, pues sí, o sea, vamos a tener una integral sobre todas esas coordenadas y, o sea, la amplitud de transición, pues nos permite hacer, valga la redundancia, esa transición entre la función de onda en un punto tal a una coordenada tal y la función de onda en otro punto y otra coordenada. Bueno, o sea, si tienen alguna pregunta o comentario, les digo que me digan ahora. O a lo mejor es muy básico para ustedes, pero bueno. Ok, entonces voy a seguir si no hay comentarios por el momento. Bueno, o sea, ahora tenemos una partícula. Tenemos una partícula que tiene ese hamiltoniano, o sea, p cuadrado entre 2m, la parte cinética y tiene un potencial que depende de la sola coordenada. Uno puede definir esta misma amplitud de transición o kernel para una diferencia de tiempo infinitesimal epsilon. Se puede calcular como esta ecuación 7 que tengo aquí. O sea, fíjense lo siguiente, ¿no? O sea, básicamente vamos a tener un término que es más relevante y para epsilon, o sea, va a haber correcciones que son potencias de epsilon. Y entonces este kernel se puede calcular como el exponencial de i entre h barra epsilon en lagrangiano. Bueno, esto no les estoy pidiendo, o sea, tienen que calcularlo ustedes para verlo, pero lo relevante de aquí es que tenemos esta función, que es una amplitud de transición, y que uno puede escribirla para una diferencia de tiempo infinitesimal y calcular de forma explícita. O sea, fíjense una cosa aquí, ¿no? O sea, ese kernel a tiempo, o sea, que es la amplitud de transición a tiempo infinitesimal, pues solo depende de los datos clásicos, ¿no? Bueno, o sea, tiene por supuesto H barra, pero, o sea, solo depende de la masa del lagrangiano, o sea, solo depende de los datos clásicos. Y cumple una propiedad muy interesante que se llama convolución y es esta siguiente, ¿no? O sea, uno puede expresar K como QFQI TF menos TI, o sea, lo puede expresar en términos de la integral del producto de dos kernels diferentes, donde estamos integrando sobre la coordenada en el medio. Aquí tal vez faltó un dibujo interesante, pero, pero tal vez creo que se los puedo enseñar aquí. O sea, básicamente uno tiene
coordenada inicial, tiempo inicial, y tiene coordenada final, tiempo final, y tiene esos dos kernels, ¿no? Y se está integrando aquí sobre toda la coordenada que los conecta. Bueno, aquí les voy a enseñar el dibujo, ¿no? Coordenada inicial, tiempo final, y esto es como el producto de ese kernel, o sea, esa amplitud de transición de este punto a alguno de estos puntos, pero estoy integrando sobre todas esas transiciones, ¿ok? O sea, eso es un elemento de ello que se va a ver después en la integral de camino. Esta propiedad, o sea, fíjense, esa es la ecuación 8. Y esta propiedad se puede aplicar a intervalos infinitesimales. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde a lo mejor tenía que haber hecho la figurita, pero ahora se las voy a hacer aquí. Para los que conocen esto, a lo mejor no es sorpresa, pero para los que no han oído hablar de lo que son las integrales de camino, ok, de aquí les comento de la cosa histórica. Dirac habló de esta amplitud de transición. Después Feynman siguió también trabajando en esto. Luego hay un libro también de Feynman y Hibbs, que es una referencia muy buena donde todo esto está revisado. Y, o sea, fíjense lo siguiente. O sea, ahora pues les voy a enseñar otra figurita que he dibujado aquí a carencia de pizarra. Bueno, ustedes dirán, esto es un garabato, pero, o sea, esto es coordenada inicial, tiempo inicial, y esto es coordenada final, tiempo final. Y esa ecuación 9 que está ahí, lo que está haciendo es que se está dividiendo el intervalo, se está dividiendo el intervalo de distancias, ¿ok? En un montón de intervalitos pequeños. Y cada una de esas integrales sobre dq1 es que estamos variando pues todas esas coordenadas, ¿ok? O sea, de hecho, básicamente lo que se está haciendo en 9 es integrar sobre todos los caminos posibles. De hecho, el kernel satisface también la ecuación de Schrödinger. Y, o sea, para ciertas aproximaciones semiclásicas, o sea, el kernel te puede dar también la función de onda. Pero bueno, o sea, la ecuación 9 es este dibujo que está aquí, donde uno en cada coordenada está integrando sobre todos los caminos. Básicamente lo que dice aquí abajo es eso, ¿no? O sea, el intervalo temporal se está dividiendo, el intervalo temporal está dividido en n fragmentos, desde T0 hasta Tn, y esa ecuación 9 se puede expresar como la última ecuación. Y luego de haber hecho esa división, uno puede hacer ahora luego un paso cuando n tiende a infinito. Hasta ahora, 9 son solo muchas integrales, pero es algo discreto. O sea, el paso a hacer estos intervalitos cada vez más y más pequeños, o sea, hacer epsilon a 0, eso es lo que es llegar a la integral de camino. Esa es la última ecuación que tenemos ahí. O sea, básicamente la medida de la integral de camino es el límite de infinitos intervalos. Para los momentos, eso sería el límite n tiende a infinito así. Para las coordenadas, sería el límite n tiende a infinito del producto de esas. Y en este lenguaje, pues las derivadas, por ejemplo, se pueden expresar como el límite del incremento de la coordenada entre epsilon. Bueno, aquí me voy a detener por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Pues sí, o sea, sobre todo las chicas para las cuales es esta conferencia. Yo sí tengo una duda. Sí, sí, Lali, dime. A lo mejor suena muy obvio, ¿no? Pero a ver si entendí bien. Entonces, esto que habló de los caminos, Ajá, lo que hace es medir la posición en todas esas oscilaciones, ¿se le puede llamar así? ¿O cómo? O sea, cuando se hace la integral, ajá. esa integral, el resultado que da es que es el camino más corto o la posición de la partícula, las coordenadas, pues, en ese camino o cómo.
Ok, No sé si me, no sé es si me como, expliqué. sí te explicaste. A Ok. ver, o sea, es como que yo estoy viendo todas, o sea, cuando uno está integrando, pues de nuevo a la figura, ¿no? Cuando uno está integrando sobre todas esas coordenadas, es como que están variando todas las trayectorias clásicas posibles entre el tiempo inicial y el tiempo final. Ujú. O sea, si tú cambias, o sea, cambias el valor de Q1, Q2, Q3 y así, pues son transiciones diferentes, ¿no? Y lo interesante de esto, que bueno, Feynman después también pues hizo énfasis en eso, o sea, lo interesante de esto es que eso tiene la información cuántica. Ujú. O sea, esto que estamos obteniendo es solución de la ecuación de Schrödinger, pero lo que se está haciendo es, se está partiendo de algo clásico y lo que estamos haciendo es integrar esa amplitud de transición, o sea, estamos, pues sí, integrando sobre todos los caminos posibles. O sea, yo divido el intervalo, Q1 puede variar todo, Q2 puede variar todo lo que sea y así. ¿Sí te quedó más claro? Ah, ok. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, en 9 todavía es algo discreto. Ujú. O sea, eso pues son muchas integrales, ¿no? Lo que es la integral de camino es la fórmula que no tiene número esta que está después de 9. Ujú. Donde ya yo hice ahora el límite cuando, cuando n tiende a infinito. Ujú. Y eso es la medida que está aquí ahora. Ujú. Entonces, sí, de hecho, por eso esta formulación de la mecánica cuántica, esto es mecánica cuántica todavía, ¿eh? Todavía no vamos a teoría cuántica de campo. Es una, de hecho, muy bonita formulación por esa interpretación que se le puede dar de que o sea, se está, pues sí, o sea, se está integrando sobre todos los caminos. Ahora, el kernel, ese mismo kernel, satisface, a ver, fíjense que esta ecuación que está aquí al final, esto yo lo puedo poner como la integral de camino sobre Q y sobre P. Y esto que tengo aquí, eso que tengo aquí en el argumento, ¿alguien lo identifica? De preferencia, alguien que no haya visto estas cosas antes, pero igual cualquiera que lo quiera decir. O sea, fíjense que empezamos eh, pues empezamos con el hamiltoniano, ¿no? O sea, empezamos con esa amplitud de transición. ¿Y qué cosa es esto que está aquí en azul ahora? No lo identifican. Bueno, es el lagrangiano. O sea, acuérdense de lo que les decía aquí, ¿no? De que la de QDT tiene esto. Entonces, de hecho, bueno, es la acción, ¿no? Porque hay una suma sobre los épsilon, o sea, es la integral del lagrangiano. Ujú. Entonces, el kernel o amplitud de transición se puede poner de esta forma. O sea, y pues lo que tenemos es una integral de camino de dq sobre el exponencial de i entre h barra s. Ujú. Y aquí, de hecho, hemos pasado de hamiltoniano al lagrangiano. Ujú. Hay una cosa interesantísima de esto, desde el punto de vista matemático, es que yo les hablé de epsilon, como que la división que se está haciendo de los intervalos es una división homogénea, o sea que yo estoy agarrando un intervalo y lo estoy dividiendo en partes iguales. Pero estos resultados del integral de camino no tienen nada que ver con la forma en que se divide el intervalo. De hecho, pues sí, el intervalo, el único requerimiento es que cuando n tiende a infinito, todos, pues sí, o sea, todos los distintos pedazos del intervalo tiendan a cero. Pero cualquier tipo de partición funciona. Bueno, como en muchas cosas que pasan también así en cálculo integral, ¿no? Entonces, ok, ahora uno puede calcular correlaciones. O sea, son valores de expectación de productos de operadores. En esta teoría cuántica que tenemos de una sola partícula, y T va a querer decir aquí siempre ordenamiento temporal. Entonces, de la forma en que se puede calcular esto ahora, o sea, se puede usar el lenguaje del integral de camino, esta dq, que le digo de nuevo es integral sobre todas las trayectorias posibles, y se puede definir una función muy importante que es el funcional generatriz. O sea, es la función generatriz. Después eso vamos a hacer.
Eh, Vamos a hacerlo ahora para teoría de campos luego, ¿no? O sea, ese funcional generatriz se introduce un objeto J, que es una denominada corriente. Fuente más bien, o sea, una denominada fuente. Y las funciones de correlación de ellos que se expresan de esta forma, estas funciones de correlación, pues sí, o sea, son valores de expectación de esos productos operadores, se pueden calcular en términos de el funcional generatriz. Y ahora, o sea, lo más bonito de esto, o sea, este bloque que hemos usado para un solo, fíjense que esto es una sola partícula, pero de hecho es una sola coordenada. O sea, no es ni tridimensional, es una sola coordenada, un solo momento y la teoría cuántica de ese sistema unidimensional. Pero ahora esto se puede generalizar a múltiples grados de libertad. Generalizarlo a múltiples grados de libertad, pues ahora vamos a tener operadores de coordenadas que son Q in T. Vamos a tener ciertos operadores para los momentos canónicos. Y ahora las relaciones de conmutación pues sí, o sea, son más porque hay más operadores, pero a igual tiempo coordenadas conmutan con coordenadas, momentos conmutan con momentos, como pues sí, ocurre en la mecánica cuántica. Y ahora uno puede también definir autovectores de coordenadas y momentos. Ahora fíjense, de la misma forma que aquí teníamos una función generatriz que depende de esta fuente, o sea, ahora uno puede definir una función de generatriz que va a depender de varias fuentes, o sea, una fuente por coordenada. Y de la misma forma, pues se puede buscar el valor de expectación en el vacío de esto, o sea, y esta es la función generatriz. ¿Qué me permite esta función generatriz? Me permite, de hecho, lo mismo que me permitía en el caso de una sola dimensión, y es que los valores de expectación de los correladores, esto es ordenamiento temporal del producto de operadores de posición, se pueden calcular haciendo derivadas funcionales. Eso no es muy complicado, ¿no? O sea, usted nada más tiene que agarrar la ecuación 11 y hacerle estas derivadas funcionales. Les va a salir una delta del tiempo con cada uno de esos tiempos de ahí y van a encontrar sin problemas esa ecuación que está ahí. Entonces, fíjense lo importante que es este objeto. O sea, ese objeto que es funcional generatriz me permite encontrar valores de expectación de productos de operadores. Lo mismo para la teoría cuántica, que era una sola partícula, que para esta teoría cuántica, que son múltiples partículas. Voy a terminar con los sistemas discretos, casi ya, y va a ser diciendo que esta misma función generatriz funcional generatriz, disculpe, se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? O sea, se puede expresar con una integral de camino de dq. Fíjense que ahora tenemos múltiples coordenadas. Y en la exponencial, fíjense que tenemos la acción, pero lo que sucede con esto, con esa funcional generatriz, que es como si es como que yo estoy modificando el sistema. Aparte de la acción que yo tengo con cierto lagrangiano, yo estoy modificando el sistema para añadirle al sistema una fuente. Una fuente que multiplica la coordenada. Y de hecho, bueno, vamos a ver luego, ahorita vamos a hablar de lo que se llama el propagador de Feynman y eso, y un poquito de los diagramas, cuando vemos ahora la parte de campos. Esa fuente, pues sí, o sea, si uno obtiene, o sea, el propagador de Feynman, vamos a verlo, se va a definir como un objeto que es solución de la ecuación de movimiento cuya fuente es una delta, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo para calcular las funciones de correlación es decir, bueno, yo voy a añadir una fuente al sistema, pero al final voy a hacer esa fuente a cero, porque fíjense que evalúo esa J igual a cero para regresarme al sistema que la acción que tengo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Porque o sea, ahora hablamos de un grado de libertad, luego de muchos grados de libertad, y ahora vamos a pasar a infinitos grados de libertad. Cualquier pregunta está bien. Yo tengo revisión. Dime, Citlali, bien. Dime. ¿Para qué se utiliza cada una? O sea, cuando tenemos un grado de libertad, es simplemente, bueno, me imagino, no sé si es una simplificación de cuando tenemos muchos o cuál es la utilidad de tener uno, muchos y luego infinitos.
Ok, bueno. A ver, tener uno es una super simplificación, porque fíjate que estábamos diciendo una coordenada y un momento, ¿no? De hecho, si fuera una partícula, pues tiene que tener un operador vectorial de coordenadas, ¿no? Porque hay 3 dimensiones, además, ¿no? O sea que ese sistema con un grado de libertad es la mayor simplificación posible, de todas. O sea, pues sí, es un sistema unidimensional. Ujú. Entonces, ahora, múltiples grados de libertad es una cosa bastante natural. Primero porque las partículas tienen varias coordenadas, pero además porque yo puedo tener sistemas de partículas. O sea, puedo tener sistemas de muchos osciladores. O sea, yo puedo tener un sistema físico que son 2, 3, 4, 5 osciladores o partículas con otras interacciones. O sea, que tener varios grados de libertad es lo más natural. Claro que nosotros siempre nos acostumbramos a resolver en una dimensión para después generalizar a más dimensiones. Hasta ahí está bien de lo discreto, ¿no? Ajá. Ok, ahora voy a infinitos, que todavía no he llegado ahí, pero ahora iba a dar el salto. Lo que sucede aquí es que nosotros, hablando de la teoría cuántica de campos, bueno, la teoría clásica, el campo es un objeto que depende su valor de las coordenadas en el espacio-tiempo. Pero ahora, o sea, vamos a tener una cuantización de ese campo, eh, que tiene una coordenada continua en el espacio-tiempo. Entonces, cuando analicemos ese campo, lo que va a constituir el campo es un conjunto infinito de osciladores. Entonces, la teoría cuántica de campos, pues tiene campos, como el campo escalar del bosón de Higgs, que todos conocemos, y esa es la cuestión, ¿no? O sea, los campos van a ser infinitos osciladores. Y, o sea, tú dirás, bueno, ¿por qué nos complicamos tanto? Bueno, la física funciona así. O sea, el modelo estándar, que está comprobado ya, pues sí, o sea, o sea, se explica con la teoría cuántica de campos. Y esos campos son conjuntos de osciladores. Ok, entonces, de hecho, eso que preguntó Citlali es importante porque aquí en esta misma diapositiva, pues ya ahora nos vamos a pasar al continuo, ¿no? A infinitos grados de libertad. De hecho, de nuevo les recomiendo las lectures de Narain. Puede haber cosas más actualizadas, pero no sé, yo creo que como esas lectures hay pocas donde todo esté tan bien y tan concentrado. O sea, ahora, todos esos resultados que teníamos para un grado de libertad y que tenemos para muchos grados de libertad, se puede generalizar directamente a los campos. Ahora vamos a tener un campo escalar desde el punto de vista clásico y cuando uno va a cuantizar este sistema, se puede, o sea, vamos a tener su operador y vamos a tener un momento conjugado. Y ese operador y este momento conjugado van a tener la relación de conmutación. Ok, la forma en que se cuantiza esto, bueno, si fuera en lenguaje de operadores, tienen que verlo ustedes, igual que en las teorías clásicas, o sea, uno calcula el bracket de Poisson y luego eso lo generaliza, o sea, lo cambia con conmutadores. Y para el campo phi y su momento conjugado, podemos definir autoestados de esos operadores, que son estos que se escriben ahí. La acción va a ser la siguiente. Para un campo escalar libre. ¿Qué quiere decir un campo escalar libre? Que nada más va a tener un término cinético y va a tener un potencial que va a ser la parte de la masa. O sea, esa teoría es una teoría que es invariante relativista. Bueno, las que han visto y los que han visto relatividad especial saben que estos índices mu que estén abajo y arriba quiere decir que esos son las transformaciones de Lorentz inversas. Y por lo tanto esto es un invariante, o sea, tiene esta teoría de este campo escalar, tiene a la relatividad especial. Hasta el momento, en 14, es solo una teoría clásica de campo porque no hemos cuantizado nada. Y los campos se pueden pasar al espacio de Fourier, disculpen aquí mi typo, y o sea, la acción se puede escribir entonces de la forma 16 también. De nuevo, todo esto es todavía clásico.
Bueno, ahora uno puede considerar también un campo escalar con un cierto potencial. Ujú. Y la función generatriz, ¿ok? Para esa teoría, pues va a estar dada como generalización de la función generatriz que tenemos aquí. O sea, fíjense que ahora, pues ahora, o sea, los índices, o sea, aquí tenemos el índice I y tenemos la dependencia temporal. Pero aquí vamos a tener ahora la dependencia X, que es una dependencia en el espacio-tiempo. Ujú. De la misma forma, o sea, uno puede calcular correlaciones que son valores de expectación de productos operadores empleando estas derivadas funcionales. Ujú. Y también esa misma función generatriz se puede expresar en términos de una integral de camino, donde ahora tenemos de phi, o sea, y tenemos el lagrangiano y tenemos una parte que depende de una fuente, y esto que está en el denominador es una normalización, de manera tal que la función generatriz z en 0 sea igual a 1. ¿Ok? Eso creo que no lo mencionó antes, pero es lo mismo que esta función generatriz está normalizada aquí. Esta que está aquí. Ujú. O sea, esa función generatriz 12, también si uno hace las fuentes, que son una fuente por cada coordenada a 0, entonces pues va a tener también 1. Ujú. Ok, entonces, hablando de esta función generatriz, esto ya es la teoría cuántica ahora sí. O sea, aquí tenemos la integral de camino y se puede hacer algo que se denomina teoría de perturbaciones. Ujú. ¿Qué significa teoría de perturbaciones? O sea, quiere decir que los correladores, o sea, díganse los valores de expectación que queremos calcular, los vamos a calcular en términos de una constante de acoplamiento que tiene que ser pequeña. Ujú. Y un ejemplo es tener un campo escalar con potencial phi a la 4. Ujú. En este caso, la función generatriz para el sistema libre, acuérdense que la función generatriz siempre tiene a la fuente, es 20. Ujú. Y ahora volvemos a las integrales gaussianas. O sea, esto es una integral gaussiana donde I y J son los índices. Si tenemos esta integral gaussiana donde D y J es una matriz, ujú, que tiene que ser simétrica invertible. Ok, un punto que quería decirles es que tenemos la integral gaussiana, ¿no? 21 y 22. Ujú. Tenemos 21 y 22 es la solución de esa integral gaussiana. O sea, uno puede escribir esa cierta integral gaussiana en términos de J, que es la fuente. ¿Y esto para qué lo digo? Porque esto es lo que nos va a permitir resolver para la teoría de campo en términos, pues sí, o sea, en términos de diagramas de Feynman. A ver, déjenme irme acá. Hay algo importante más y es que esa integral gaussiana, esto 22 se hace completando cuadrados, pero uno también puede derivar y encontrar la que se denomina ecuación de Schwinger-Dyson. Y o sea, esa integral gaussiana sirve para hacer la expansión perturbativa. Ahora tenemos un campo escalar, ¿no? Cuya acción original es esta y recuerden que hemos añadido la fuente, ¿no? Ahora fíjense, si yo aplico directamente los resultados de esa integral gaussiana, que es la ecuación 22. Ujú. O sea, esto es una integral donde tengo múltiples variables, pero todas de menos infinito a infinito. De cierta forma es una simplificación. Ujú. No es la integral de camino, pero eso se puede generalizar al continuo. Pues lo que obtengo es 25. Aquí me faltó hacer un énfasis en algo, ¿no? O sea, uno va a tener ahora más coordenadas, va a tener el espacio-tiempo, o sea, va a tener el tiempo, va a tener las posiciones, va a tener los valores de los campos, pero de la misma forma, o sea, aunque haya más variables, se hace una cierta partición, ¿ok? Se hace una partición igualito que en el caso anterior donde teníamos nada más a un parámetro que era el tiempo. Entonces, 25 es la función generatriz para el sistema libre. O sea, aquí no hay interacciones, por eso se llama Z0.
Pero una cosa muy buena es que ahora esa función generatriz para el sistema libre, acuérdense cómo se define la integral, o sea, z para el sistema con interacción, z para el sistema con interacción tendría aquí este lagrangiano un potencial también, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se hace es expandir estas exponenciales. Muchos de estos cálculos son solo expansiones de las exponenciales. Y uno hace esas expansiones y es posible encontrar la función generatriz de la teoría con interacción. En términos de la función de generatriz para la teoría con potencial igual a 0. Y aquí voy a hacer un comentario más y me voy a detener un momento por si hay alguna otra pregunta. Y es que esta función de xx' es la denominada función de Green, ¿ok? O propagador de Feynman. Y aquí no lo escribí, pero la cuestión es que la acción del campo escalar se puede poner en esta forma, con esa estructura, ¿ok? O sea, se puede poner en esa estructura x', de x', phi x, ¿ok? O sea, se puede poner con esa estructura que está ahí. Y entonces, o sea, fíjense que lo que se sostiene en 22 es que lo que aparece para la función generatriz es el inverso de esa matriz, que es lo que aparece aquí en 25, ¿ok? Pero esta función, que es el propagador de Feynman o función de Green, resuelve la ecuación de movimiento de una fuente deltaica, ¿ok? Por eso se llama función de Green. Recuerden de electromagnetismo nada más, ¿no? Que las funciones de Green, pues sí, en electrodinámica uno las obtiene siempre, pues sí, o sea, poniendo una fuente deltaica y resolviendo la ecuación de movimiento donde la fuente es una delta. Por eso se denomina función de Green. Y uno ahora, de hecho, esto va a depender del orden de lambda. Y esto es lo que se denomina teoría cuántica de campos, pero bueno, teoría de perturbaciones. Entonces, los correladores, uno puede calcularlos de esta manera, haciendo derivadas de esa función generatriz respecto a la fuente y evaluando la fuente a 0. ¿Ok? Y ahora nos vamos a los diagramas de Feynman. Nada más una probadita de esto. O sea, esas expansiones pueden representarse en términos de diagramas, que son los denominados diagramas de Feynman, donde una línea significa un propagador. O sea, fíjense, aquí, bueno, tenía que haber puesto X y Y, pero aquí esta línea entre X, supongan que X es X1 y es X2. Entre X y Y, eso es un propagador. Y esto es la función de correlación de orden 2, ¿ok? El valor de expectación del producto de dos operadores. Y ahora, fíjense que un diagrama posible aquí de nuevo, o sea, esto es un propagador, ¿ok? Y el vértice representa una interacción, ¿ok? A un vértice, como es de orden 4, tienen que llegar 4 patas de propagadores. Entonces, este, por ejemplo, es uno que se cierra en sí mismo. Que de hecho va a tener una divergencia, pero después estas cosas se van a regularizar. Y luego voy a tener uno desde X a Z y luego voy a tener uno desde Z a Y, ¿ok? Y así, así, así. ¿De qué manera se entiende en la formulación de integrales de camino los diagramas de Feynman? Pues aquí, ¿no? O sea, de esto que tenemos aquí. O sea, fíjense que ZJ se puede escribir, de hecho, como 26, que va a haber una derivada funcional de J a la 4 por cada vértice. O sea, si yo tengo lambda a la n, eso va a haber n
va a haber n vértices en mi diagrama y por cada uno de los vértices, pues voy a tener una interacción, dígase una derivada de j a la 4. Entonces, tal vez esta es la forma más sencilla de entenderlo para la función de correlación de dos elementos, ¿ok? O sea, el valor de expectación del producto de dos operadores. O sea, aquí vamos a tener, pues sí, propagador de Feynman, o sea, por cada línea un propagador y por cada vértice, o sea, cada vértice que es una interacción va a tener un lambda, ¿ok? Claro, hay teorías más complicadas cuando hay fermiones, cuando hay bosones de Norma, o sea, hay muchas cosas más, ¿no? Pero esto es una forma sencilla. Algo interesantísimo de esto e importante de la formulación de integrales de camino es que estas funciones generatrices tienen mucha información redundante. Por ejemplo, hay diagramas que tienen esa forma, que son lo que se dicen reducibles. O sea, se dicen reducibles, quiere decir que yo puedo ese diagrama reducirlo, o sea, dividirlo en menos diagramas. Y hay lo que se dice desconectados, que por ejemplo también se pueden expresar en términos de otros diagramas, bloques. O sea, donde, digamos, donde los propagadores no se conectan. Entonces, de hecho, hay una forma de tener un funcional que es un poco más bonito y un poco más sencillo, que no tiene toda esa información redundante. Y ese funcional es la acción efectiva, la denominada acción efectiva. Ahora, esa acción efectiva, de hecho, también va a proveer de la información a baja energía del sistema. Y esto, de hecho, es a lo más importante que yo quiero llegar hoy con estas transparencias que quedan de esta primera parte. Ahorita después ustedes me van a hacer preguntas. Uno puede tomar los funcionales generatrices que ya definimos en términos de la fuente, como la exponencial de I omega entre H barra, ¿no? Y ahora uno va a hacer una transformación de Legendre y la acción efectiva va a estar definida de esa manera, ¿ok? Va a estar definida como omega en phi en el campo clásico y menos la fuente por el campo clásico. De tal manera que phi CI se puede calcular también como la variación de omega de JI y la variación de la acción con respecto al campo me va a dar menos JI. Ok, aquí hay un punto importante, o sea, se va a emplear aquí la notación de De Witt, que esa notación, de hecho, es muy natural en este marco porque esos índices quieren decir todo, ¿no? O sea, quiere decir los índices que tenga el campo, que pueden ser los índices de un grupo de global, por ejemplo, de transformación, los índices de espacio-tiempo, todos. Si son campos de norma, también los índices mu. Entonces sí, o sea, esos índices representan todos los índices y coordenadas de un campo dado. Algo importante de esto es que este objeto gamma, que se define así en términos de omega, como esta transformación del omega, que va a ser el logaritmo, ¿no?, de la función generatriz, esta ecuación que satisface ese objeto incluye la ecuación de movimiento clásica, ¿ok? La ecuación de movimiento clásica es la variación de la acción con respecto al campo, ¿no? Igual a menos la fuente. Claro, o sea, si la fuente es 0, pues sí, o sea, recuperamos nuestro sistema original. Y esas ecuaciones, esto se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? O sea, esa variación de la acción efectiva con respecto al campo se puede poner como la variación de la acción con respecto al campo, donde uno va a tener una expansión del campo en la parte clásica y H barra. O sea, básicamente, esta acción se puede expresar también en potencias de H barra, donde la acción clásica es la potencia H barra 0. Y esta acción clásica, disculpen, esta acción efectiva, esta acción con correcciones cuánticas, o sea, uno empieza con la acción clásica y le busca correcciones cuánticas, pues sí, o sea, aún se puede emplear en nuestros días
para entender consecuencias de la teoría cuántica. A bajas energías. Bueno, yo me refiero a bajas energías porque cuando les hablo de altas energías, les hablo de la escala de Planck, de teorías de cuerdas, ¿no? Pero pues no a tan bajas energías. Y con esto termino la primera hora de la charla. Ok, bueno, o sea, en la primera hora estuvimos tratando de dar una introducción pedagógica a teoría cuántica de campos, en particular al método de las integrales de camino. Y recuerden que, bueno, hace 15 minutos nada más, pero para los que están viendo el video tal vez, o sea, recuerden que lo último que vimos fue que es posible definir un objeto que se denomina acción efectiva, cuyo primer término es la acción clásica y cuyas correcciones, estas serían las ecuaciones de movimiento, cuyas correcciones pues son las correcciones cuánticas. Entonces, ¿por qué yo dejé la introducción a teoría cuántica de campos ahí? Porque de lo que les voy a hablar ahora es un poco de teorías de campos efectivas que vienen de teoría de cuerdas y un poco de un programa que hay, que se lleva, o sea, en los últimos años se ha discutido bastante, de entender cuándo esas teorías de campos que vienen de teoría de cuerdas son consistentes con gravedad. ¿Ok? O sea, son consistentes con gravedad cuántica. Les voy a hablar un poco de eso y les voy a hablar hacia el final sobre un trabajo que estamos haciendo con mis colaboradores para tratar de estudiar ese tipo de restricciones sobre las teorías que vienen de teoría de cuerdas, empleando el potencial cuántico efectivo a dos lazos, ¿ok? Empleando de hecho esta fórmula 31 que tenemos aquí. Entonces, lo primero que les voy a decir para motivar esta segunda parte de la charla es que la teoría de cuerdas tiene el potencial de describir las interacciones fundamentales. De hecho, tiene muchos ingredientes, pero dentro de su marco aparecen de forma efectiva teorías cuánticas de campos, la relatividad general, teorías de campo, la relatividad general, etc. Entonces, o sea, podría ser un candidato a unificar las interacciones electrodébiles y fuertes y gravitatorias en una teoría que es consistente a una escala que se supone que sea la escala de gravedad cuántica. Y esto de aquí, para los que no han visto este número antes, se obtiene pues, haciendo análisis dimensional, ¿no? O sea, una teoría que tenga los ingredientes de la mecánica cuántica, de la gravitación y de la relatividad, y esa es la escala que se puede construir, que es la escala de Planck, en unidades de electronvolt. Esto es 10 a la 19 gigaelectronvolt. Entonces, estas tres imágenes que están aquí, en esta primera diapositiva, dicen lo siguiente. O sea, por una parte, tenemos el modelo estándar de las partículas elementales. En rosa están los quarks, en verde están los leptones, en azul están los portadores de la fuerza. Y todo eso que está en esa primera imagen se describe de forma excelente con la teoría cuántica de campos, que fue el tema de nuestra primera hora. Ahora, las escalas aquí son las escalas de la teoría electrodébil y las escalas de las interacciones fuertes, y están más en el orden de los gigaelectronvolt. Por otra parte, uno tiene de forma completamente separada la teoría de la relatividad general de Einstein. Y como esta fotito lo dice, o sea, lo que sucede es que la masa, o sea, la materia deforma el espacio-tiempo. Y ahí lo que está es el Sol, está la Tierra y es la luz que viene de las estrellas lejanas. Ahora, no hemos hasta el momento tenido éxito en el sentido de decir, tenemos una teoría cuántica de la gravitación que es la teoría de la naturaleza. O sea, la teoría de cuerdas ha sido muy exitosa y tiene a todas estas cosas en su marco, pero tiene problemas para que las personas que se dedican a esto, todavía los científicos la consideren como que realmente describe a la naturaleza. Y eso es un poco lo que les voy a hablar en esta segunda hora,
desde el punto de vista de las teorías de campos que vienen de teorías de cuerdas. O sea, la última figurita que está ahí es una representación de la teoría de cuerdas, de hecho, de las dimensiones extras de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, para que sea consistente, tiene que tener dimensiones extras. Aparte del espacio-tiempo que observamos, tiene que tener estas dimensiones. Y esos dibujos que están ahí, que son proyecciones, son las denominadas variedades Calabi-Yau. Y bueno, de hecho vamos a escuchar, vi que Carmen nos va a hablar de supergravedad. O sea, muchas de las teorías de lo que voy a usar yo aquí, o sea, vienen de supergravedad. Y eso, ¿cómo ocurre? Porque cuando uno calcula la teoría de cuerdas, o sea, realmente va a haber modos, distintos modos de oscilación de la cuerda y los modos de oscilación, que son los modos cero, son con los que nos quedamos para escribir la acción efectiva, porque los modos más excitados se supone que tengan masas en la escala de Planck. Entonces, con esos modos cero se pueden construir teorías aproximadas en todas las dimensiones de la teoría de cuerdas y esas, de hecho, si se consideran bueno, son supergravedades en generales, ¿no? Porque tienen supersimetría y tienen a la gravitación. Pero, de hecho, además, si consideramos las dimensiones extras como Calabi-Yau y como Calabi-Yau, vamos a tener supergravedades en 4 dimensiones. Pero bueno, pasando por ahí les diré y van a aprender de esto con Carmen hacia el final de la semana. Entonces, la teoría de cuerdas, cuando uno mira las teorías de campo efectivas, ocurre lo siguiente. Este proceso de considerar las dimensiones extras Calabi-Yau se denomina compactificación. Y esa compactificación hay muchas maneras diferentes de hacerla y eso lo que dice es que se obtiene entonces un denominado paisaje. O sea, CW es Calabi-Yau, o sea, está puesto de forma sintética aquí. De hecho, creo que donde Daniel está haciendo su doctorado, bueno, en uno de los lugares, ¿no? El padre fundador es Yau, el segundo nombre pues sí, o sea, de estas variedades, un matemático muy distinguido. Y estas variedades, pues, tienen aplicaciones en las matemáticas y tienen aplicaciones en la física que se quiere buscar de la teoría de cuerdas. De hecho, la aplicación física una aplicación física distinguida en teoría de cuerdas es que es posible, empleándolas, obtener teorías en el espacio-tiempo donde haya una sola supersimetría. Yo aquí no me puse mucho a decir lo que es supersimetría, pero se los puedo decir platicado. O sea, básicamente es una simetría hipotética en la naturaleza. Si uno tiene una acción con un lagrangiano, va a haber un mapeo entre bosones y fermiones, ¿ok? O sea, es una transformación del lagrangiano que mapea bosones a fermiones, o sea, que cambia la estadística de los campos. Entonces, las variedades Calabi-Yau nos permiten llegar a teorías donde solo queda una transformación de ese estilo, que es una supersimetría. Se puede hacer, además de los campos conocidos, y esta es la cuestión con teoría de cuerdas, existen campos diversos que pueden, se denominan flujos y que pueden estar en esas dimensiones internas, ¿ok? Entonces, si uno dice, bueno, tengo un número de flujos L, o sea, esos son una medida del número de campos, y tengo un número de ciclos en la compactificación. De hecho, los ciclos, bueno, para las que son así más de mente matemática, no sé, algunas, de hecho, pudieran, no sé si hay matemáticas o física matemáticas, pero pues los ciclos, un ejemplo sencillo es en el toro, ¿no? O sea, que uno tiene este ciclo y esos otros ciclos aquí. Eh, o sea, una medida de cuántas soluciones se va a tener, es decir, bueno, yo tengo esos flujos y esa cantidad de flujos que puedo tener, puede haber, cada uno de ellos puede estar en los distintos ciclos, entonces L a la K es un estimado. Estos vacíos de la teoría de cuerdas, en particular la teoría de cuerdas tipo 2B, se sabe que
que son finitos, porque hay restricciones de consistencia de la teoría de cuerdas. Por ejemplo, dualidades, mapeos entre distintas teorías, restricciones que vienen por la supersimetría que les estaba comentando y por los flujos que puede haber en las dimensiones extras. En el 2004, ya no sé si ya hizo 20 años o va a ser 20 años, pero hace 20 años aproximadamente, se estimó que el número de soluciones es del orden de 10 a la 500. Entonces, muchas de estas cosas se estudian por lo mismo en teoría de cuerda de forma con un enfoque estadístico. De hecho, hay un número que da, o sea, que es un número más feo, más grande, y en el 2015, como 11 años después, en teorías de cuerdas que no son como las que hablábamos, como las teorías de perturbaciones, ¿no? Donde la constante de acoplamiento sí es fuerte, pues ahí se hizo un estimado que es mucho mayor, ¿no? 10 a la 272.000. Entonces, ese es el problema de la teoría de cuerdas para tener aplicaciones físicas directas a la conocida. No es que no esté en la teoría cuántica de campo, no esté la gravitación, es que hay muchas formas en las cuales la teoría cuántica de campo y la gravitación o sea, pueden aparecer ahí. Entonces, por ejemplo, uno pudiera tener soluciones que son en modelo estándar o son en modelo estándar repetido, soluciones que dan grupos de gran unificación, o sea, se puede tener muchas soluciones posibles. Y, de hecho, hace 19 años, tal vez creo que este fue el paper o uno de los primeros papers donde se mencionó el concepto del pantano. O sea, puede ser que en ese conteo que nosotros estamos haciendo, se está haciendo un sobreconteo de cuáles son teorías físicas consistentes. Y aquí Bafa habla de este concepto del swampland, en inglés, pantano, en español. Entonces, puede parecer que en este conteo gigante que tenemos nosotros por aquí, esas teorías parezcan que son físicas, pero en realidad haya fallos, ¿no? O sea, en las aproximaciones que hicimos no son las correctas y así, y realmente esas teorías estén en el pantano, o sea, no sean realmente consistentes con gravedad cuántica o dígase con teoría de cuerdas. Entonces, por lo mismo se dice que el landscape, que es el paisaje, estos arbolitos que ustedes ven aquí, son como islas en el pantano. Aquí hay un punto importante y es que uno puede decir, bueno, teoría de cuerdas tiene muchas soluciones de teorías de campos efectivas. Tiene muchas, muchas, muchas. Pero hay algo importante, creo que en estos papers de hace como 18, 19 años, está también discutido ahí, es que si uno mira las teorías cuánticas de campo, acabamos de aprender un poco de teorías cuánticas de campo, las teorías cuánticas de campo que se pueden escribir y desarrollar. Si uno compara todas las teorías cuánticas de campo que la imaginación humana puede, pues sí, puede crear, con las teorías de campos que son consistentes con la gravitación, entonces la medida de esos dos conjuntos relativa es 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas, muchas más teorías cuánticas de campos que son posibles, dada la imaginación, que las teorías de campos que son consistentes con gravitación. Entonces, pues sí, de cierta forma, la gravedad cuántica, la gravedad restringe qué teorías de campo se pueden tener. Y bueno, o sea, está entonces la pregunta, ¿qué tan grande es el paisaje en el espacio más grande de descripciones semiclásicas de la gravedad que no tienen completitud ultravioleta? Quiere decir que no vienen a las energías que estábamos hablando aquí, a las energías de Planck, que no vienen de teoría de cuerdas. Entonces, eso es como un programa donde se dice, bueno, se está midiendo cómo es el paisaje dentro del pantano y qué paisaje constituye islas en el pantano. Hay muchos trabajos sobre ese tema, de hecho, muchos trabajos muy relevantes. Yo no los cito aquí. De hecho, hay un seminario semanal que organiza, creo que inicialmente organizado por el grupo de Harvard que trabaja en esto, donde se puede unir todo el mundo que esté interesado en ese tema porque mandan el link y pues se está discutiendo bastante. O sea, la cuestión es
que, o sea, esta problemática, pues, llevó a que la pregunta de qué teorías de campos son consistentes con gravitación, o sea, una forma de atacar ese problema es con esta situación, o sea, con esta creación de las conjeturas. Es decir, bueno, vamos a ver qué, pues sí, qué propiedades están cumpliendo todas esas teorías de campo. Entonces, eso lleva a las famosas conjeturas del Swampland, Swampland Conjectures o conjeturas del pantano. A mí me gustan más conjeturas de gravedad cuántica y se las voy a enumerar. Después voy a ver si tienen alguna pregunta o comentario. Voy a enumerar algunas de ellas, ¿no? La primera es la conjetura de gravedad débil. Siento que no puse la citación ahí, pero creo, no, está aquí, es este paper de Al Hammer, Lugo Schmotel, Nicolis y Baffa. Y, o sea, ese paper es uno de los primeros papers donde se explora esta historia de las conjeturas y ahí se formula la conjetura de gravedad débil. ¿Qué dice esta conjetura? O sea, bueno, dice una trivialidad en la naturaleza nuestra, en nuestro universo, pero para las teorías de campo acopladas a gravedad no. Dice que si tenemos una teoría de campo acoplada a gravedad, la gravedad es la fuerza más débil, ¿ok? Lo cual es cierto en la naturaleza, pero según esta conjetura, es cierto en todas las teorías de campos acopladas de gravedad que se puedan crear. Otra conjetura de estas conjeturas, que son, vuelvo y les repito, sobre las teorías de campos efectivas. Es la conjetura de la distancia, que está relacionada con la conjetura de emergencia. ¿Y qué dice esta conjetura? Dice lo siguiente, que si nuestro campo escalar, hablamos de campos escalares, ¿no? O sea, si nuestro campo escalar se movió mucho, imagínense que yo tengo un potencial y el campo escalar se movió mucho, 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 mucho. ¿Ok? ¿Qué dice esa conjetura? Que si el campo escalar se movió demasiado, ya yo no puedo confiar en ese potencial. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esa teoría efectiva con la que yo voy a estar tratando deja de ser válida y va a haber varios estados, ¿ok? Otros estados que tenían masas muy altas, pero que si ese campo escalar cambia mucho, o sea, esos estados se vuelven no masivos, o sea, se vuelven muy ligeros y entonces me afectan mi teoría efectiva y me afecta mi potencial escalar. Eso dice la conjetura de la distancia, que está relacionada con otra más reciente que es conjetura de emergencia. Bueno, nosotros, que no voy a mencionar tanto en este trabajo, pero con mis colaboradores en otros trabajos, estamos explorando estas que están en rosa aquí en magenta. La conjetura de Sitter no estable. ¿Y qué dice esa conjetura? Dice que si yo tengo un potencial escalar, ¿ok? Entonces, el potencial de escalar tiene que tener, si es consistente con gravedad, tiene que satisfacer ciertos criterios de sus derivadas, ¿no? En particular, es que no aparezcan soluciones de De Sitter estable. La otra que es la conjetura de censura transplanquiana, esta es más reciente y de hecho está también bajo discusión porque dice lo siguiente, o sea, lo vamos a ver, ¿no? O sea, dice que si yo tengo perturbaciones que son más pequeñas de la escala de Planck, fíjense, la escala de Planck es 10 a la 19 y el electronvolt 10 a la menos 33 centímetros en distancia, ¿ok? Si yo tengo perturbaciones que son transplanquiana, subplanquiana, y ahora nos vamos a escalas del universo, donde una medida de la escala de las distancias en el universo es la escala de Hubble. O sea, no puedo tener perturbaciones transplanquianas que estén impactando en esas estructuras, o sea, sí, en esa física a gran escala, pero lo voy a escribir con más detalle. Y está también, más reciente, se está discutiendo también la escala de las especies. Y eso dice, esta es debida a Duali, y tuvo muchos años que la gente no la estaban tratando, pero más recientemente se ha considerado. Y dice que si yo tengo una teoría donde hay cierto número de especies, que pueden ser, por ejemplo, campos escalares, y es una teoría cuántica, ¿no? El límite de validez no va a ser la escala de Planck, sino una escala más abajo.
¿Ok? Bueno, todas estas son conjeturas, pero curiosamente se pueden comprobar en muchas teorías físicas. Ahora, bueno, me voy a detener aquí, por si tiene alguna pregunta o algún comentario. Ok, Catherine, dime, Catherine. Sí, sí se escucha. ¿Qué tal? Otra vez yo. Lo que Hola, pasa es qué que, bueno, dime. bueno, en esto de las conjeturas del pantano y eso, bueno, Ujú, pues yo sé, o sea, yo hasta ahora lo escucho, me parece bastante interesante. Sin ujú, embargo, yo he tenido profesores, no hablo por mí, hablo por lo que he aprendido, lo que he escuchado, es ujú, que una teoría física se ujú, sustenta em, ujú. en dos o tres situaciones, que es la parte matemática y la parte experimental, ¿cierto? Entonces, Bueno, cuando hablamos de mm, estas conjeturas es porque probablemente se puedan comprobar matemáticamente, pero muy difícil realizarlo de manera experimental. Entonces, lo que yo he escuchado a lo largo de los años es que dicen, bueno, si esto no se puede comprobar de manera experimental, valga la redundancia, entonces em, sigue siendo una teoría física al aire, como, ¿sí? Como que va a permanecer en conjetura hasta que no haya un sustento experimental. De acuerdo contigo, Gracias. Catherine, total. De acuerdo contigo. O sea, yo me voy a referir a las conjeturas del pantano, no a teoría de cuerdas, ¿no? Primero a las conjeturas del pantano. O sea, de hecho, no hay experimentos, saben todas ustedes probablemente, bueno, no sé si no han visto teoría física de partículas, a lo mejor no, pero no hay experimentos de partículas que nos puedan llevar a esas escalas, ¿no? O sea, se han hecho desarrollos teóricos donde dicen, bueno, a lo mejor hay una dimensión extra que es más grande que la escala de Planck, ¿no? Y entonces en ese caso uno podría ver los efectos a energías más bajas. Esto, bueno, disculpa, te dije que iba a hablar primero de las conjeturas, pero empecé con la teoría de cuerdas. Sí, o sea, para llegar a esta escala, imposible, ¿no? O sea, lo que puede ser una cosa, o sea, de efectos de la teoría, es que uno tenga, por ejemplo, una dimensión extra larga. Y si uno tiene una dimensión extra larga, entonces la física sí pudiera tener impacto a algo que se puede medir, ¿no? Pero bueno, eso no, pues sí, no se sabe. Hay cotas de ellos para los tamaños de las dimensiones extra del Particle Data Group y todo así, ¿no? Pero bueno, eso sería partículas. Pero hay una esperanza y es a cosmología y es el universo temprano. Porque en el universo temprano, bueno, saben todas probablemente, no sé si todas sepan, pero si no, deben saber de la radiación de fondo cósmico, ¿no? Que la radiación de fondo cósmico es esa radiación Cosmic Microwave Background, ¿no? Que de todas direcciones viene y que tiene una extraña homogeneidad, ¿no? Y una solución posible es la teoría de inflación, de que en la etapa muy, muy temprana del universo hubo una expansión tremendamente acelerada. Entonces, si uno puede hacerles test a la física de inflación y tiene que ver con cierta teoría física de campos escalares y así, pues eso sería la cosmología, sería una manera experimental de comprobar una cierta teoría de campos, ¿ok? Esto de forma general, no solo teoría de cuerdas. Entonces, pues sí, a tu pregunta, potenciales consistentes con gravedad cuántica que sean potenciales cosmológicos, yo puedo tal vez testear esto y puedo de hecho, puedo descartar estas conjeturas o decir, bueno, puede ser que sí se cumple, ¿no? Asumiendo que yo tengo ciertos potenciales para campos escalares que tienen implicaciones físicas en el universo temprano o en la expansión acelerada del universo. Entonces, tú tienes razón, o sea, el experimento es determinante en saber si cierta teoría física es válida. Gracias, mi amable. Hay otra pregunta en el chat. La conjetura de gravedad débil. Esa es una buena. Esa es una buena. A ver, es complicado. O sea, yo no he hecho un trabajo en ese tema. En las otras conjeturas sí. Pero puedo recordar o pensar de lo que sé. A ver, o sea, en nuestro universo, ¿no? Para el modelo estándar y para la gravitación, o sea, en la naturaleza que conocemos,
eso es cierto, ¿no? O sea, la gravedad es la fuerza más débil. Lo que dice esta conjetura es que si tú tuvieras otras teorías de campo acopladas a gravedad, otras interacciones, entonces la gravedad también sería la fuerza más débil. Esa conjetura se puede relacionar, de hecho se puede expresar, te recomiendo, no sé si has visto ese paper, pero les recomiendo ese paper de Duncan y Hammett, Mottl, Nicolis Baffa. Esa conjetura se puede expresar en una relación entre la masa y la carga que tienen que tener las partículas en esa teoría. Entonces, una forma, de hecho yo recuerdo haber leído un paper que creo que estuvo presentado a este congreso, este concurso que se llama Gravity Foundation, no sé si lo conocen, que es que uno puede escribir un ensayo, ¿no? Con ciertas ideas de qué hacer, basado, por supuesto, en cálculos para cuestiones relacionadas con gravedad, ¿no? Entonces hay un premio y así. O sea, recuerdo ver un paper donde una forma era como tener un cierto sistema gravitatorio, ¿no? Era un sistema gravitatorio de agujero negro y había, pues sí, había materia ahí cayendo y así. O sea, bueno, el detalle tal vez no es importante ahora. O sea, la cuestión es que uno podría tratar de hacer ingeniería de ciertos sistemas físicos donde y eso es lo que la gente ha hecho, de hecho, para testear teóricamente la conjetura de gravedad débil y ver cuáles son los grados de libertad ahí, ¿no? O sea, ver quiénes son las partículas y ver si tienes esa relación entre la carga y la masa para gravedad débil. Claro que eso es en principio muy teórico, pero si hay pues sí, o sea, pudiera ser también experimental. O sea, hubo otro paper viejito también, donde la gente, no sé si han escuchado hablar de problemas que surgen en el modelo estándar de algo que se llama fine tuning o como ajuste delicado, ¿no? Y es que hay constantes, ¿no? Hay magnitudes que tienen orden de magnitud es muy diferente, ¿no? Y de hecho la conjetura esta de gravedad débil puede, o sea, puede implicar que haya, por ejemplo, una teoría que tenga dos constantes de acoplamiento que sean muy diferentes. Entonces, eso podría ser otra forma, ¿no? Pero creo que tal vez, sí, hay varias maneras. ¿Quién me preguntaba aquí? Anayat, sí. Gracias por tu pregunta. Mm, Muchas gracias. Pero sí, o sea, de hecho hay bastante de eso, pero sí, mi recomendación es el paper original y ver después otras cosas. Después, si yo me acuerdo, pongo ahí en el chat ese que les decía de hecho, este fine tuning se escribe también como naturalness, que es como naturalidad. O sea, es lo que los físicos tienen como sentido de gusto que dicen, bueno, si yo tengo una teoría física, pues todos los parámetros, pues las masas deben ser más o menos del mismo orden y así, ¿no? Pero pues hay teorías que violan esto, ¿no? Y creo que eso se ha vinculado, de hecho, también con que la gravedad sea la fuerza más débil. Si me acuerdo, encuentro ese paper, se los pongo ahí también en el chat. Ok, esta es la misma conjetura de cita no estable. Gracias por las preguntas, Ana Yeltsin y Catherine, de verdad, porque pues ayudan a que se desarrolle la charla. Y esta es la conjetura de cita no estable. En cualquier teoría de baja energía consistente con gravedad cuántica, esto es una teoría de campo, de nuevo, el potencial escalar tiene que satisfacer o esto o esto. ¿Okay? Dígase, el gradiente de potencial, su valor absoluto es mayor o igual que C por V, y este nabla cuadrado aquí, eso es una medida de la matriz de masa. No sé si se acuerdan que cuando hablamos del campo escalar, yo decía que el potencial es m cuadrado, phi cuadrado entre 2, ¿no? Si no hay interacción. Entonces, por lo mismo, si hay más interacciones, de todas maneras, en cierto valor de los campos, las derivadas al cuadrado, ¿no? O sea, las segundas derivadas del potencial, eso es una medida de la masa. Y esto, fíjense, o sea, eso es lo que dice la teoría. O sea, por ejemplo, si el potencial es positivo, ¿no? Eso quiere decir que el gradiente de potencial no puede ser cero.
o sea, entonces no tengo un mínimo, ¿no? O sea, no tengo un mínimo del potencial, o sea, y está bien. Pero si tuviera un mínimo de potencial, o sea, si tuviera un extremo del potencial y el potencial fuera positivo, no se cumple 32, pero entonces se tendría que cumplir 33. Y lo que tengo aquí es que el mínimo de los autovalores de la matriz de masa es negativo. O sea, que lo que tengo es que si el potencial tiene, pues sí, o sea, si el potencial tiene un extremo, entonces va a tener una dirección que cae. Y por eso se llama conjetura de De Sitter no estable. Un solo campo escalar con potencial UM cuadrado phi cuadrado lo satisface y quiere decir que estaría cumpliendo esto para valores del campo menores igual que 1. Si tengo aquí por vacíos me estoy refiriendo a extremos de potencial escalar. Si tengo vacíos anti De Sitter, como V es menor que 0, entonces pues queda 0 mayor que esto y se cumple la conjetura. Entonces, esto se respalda por el hecho de que muchas de las construcciones que hay en teoría de cuerdas de vacío de De Sitter, bueno, se dice que no son completamente controladas, ¿ok? Sobre esto hay mucha discusión, ¿ok? Entre los que proponen las conjeturas y la comunidad de físicos teóricos de cuerdas que tienen muchas construcciones, que han hecho construcciones de extremos de De Sitter. ¿Por qué De Sitter? Bueno, De Sitter, la motivación, espero que ustedes sepan que es valor de potencial mayor que 0, y eso querría decir constante cosmológica positiva, querría decir energía oscura del universo, ¿ok? Entonces, pues sí, o sea, esto es una discusión, pero en mi opinión es algo que promueve el diálogo, que no quiere decir que las conjeturas sean correctas, hay que estudiarlas. Entonces, aquí tienen este dibujito que hice. Básicamente, todo lo que es verde, o sea, en las Y tenemos constante cosmológica, que es valor de potencial en el vacío. En las X tenemos mínimo de la matriz de masa al cuadrado, ¿ok? Entonces, todo lo que está en verde son regiones permitidas por la conjetura de De Sitter, y lo que está en café sería lo que se dice que está en el pantano. Y bueno, la conjetura también dice que esto tiene una pendiente determinada. Entonces, todos los extremos, de nuevo, o sea, esto es constante cosmológica contra valor de la masa, del autovalor de la masa, del mínimo del autovalor de la masa. Entonces, por ejemplo, De Sitter inestable es este cuadrante que está aquí. Es constante cosmológica positiva y masa cuadrado negativa. ¿Ok? Eso es un potencial con una dirección que cae, como el que les dibujé. Entonces, nosotros hace un tiempo ya estudiamos este problema. Estudiamos esto y en una compactificación de la teoría de cuerdas tipo 2B con flujos geométricos y no geométricos. Esta conjetura se llama RDSC porque es conjetura refinada de De Sitter, porque primero la habían puesto de una forma, pero después hubo que corregirla, y ahí se ve que, pues sí, o sea, las discusiones son importantes con la comunidad de la física teórica. Entonces, aquí nosotros, todos esos puntos que ustedes ven ahí, son extremos de un cierto potencial escalar. Y pues lo que encontramos es que de forma estadística parece ser, ahí hay miles y miles y miles. La verdad no me acuerdo ya tanto cuántos son, pero hay más de 40.000, porque hubo grupos de datos de 40.000, 80.000, así no recuerdo cuántos son, pero hay un montón de extremos, y lo que encontramos es que la conjetura se cumple de forma estadística, al menos en ese ejemplo. Ahora les voy a hablar de otra conjetura que es más reciente, que es la conjetura de censura transplanckiana. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque todas estas conjeturas, fíjense de nuevo, son restricciones en la teoría de campos efectiva. Entonces, esto es lo que les esbocé antes, ¿no? Una teoría de campos consistente con la gravedad cuántica no puede conducir a una expansión cosmológica donde cualquier perturbación que tenga una escala mayor que el radio de Hubble
sea en el universo temprano de escala transplanckiana, o sea, dígase tan pequeña. Y esto se expresa con el factor de escala en términos de la escala de Planck y de la escala de Hubble, ¿no? Donde A, I y AF son los factores de escala cosmológicos. O sea, básicamente lo que se está asumiendo aquí es una cosmología de este tipo, ¿no? Donde el espacio tiene un factor de escala, o sea, tiene este A que depende del tiempo. Y bueno, o sea, de hecho nosotros estamos explorando con un chico de la Universidad de Guanajuato, esta conjetura también en otras geometrías y en otras, pues sí, en otras compartificaciones de teoría de cuerdas. Entonces, lo interesante es que esa relación, o sea, decir que la física muy de Planck no puede tener impacto en esas escalas, implica una restricción sobre los potenciales. De hecho, ok, o sea, de hecho, esa es la restricción que depende pues de la dimensión del espacio-tiempo y ese es un parámetro afín, ¿no? O sea, es un parámetro para, o sea, porque uno pudiera tener campos, o sea, podría tener potenciales que dependen de muchos campos escalares. Entonces, ok, esto sobre las conjeturas de gravedad cuántica, me regreso aquí al resumen. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? O sea, yo les quiero, bueno, o sea, les quiero decir que me parece que este potencial cuántico del que hablamos, este potencial efectivo que se puede calcular usando los métodos de teoría cuántica de campos, o sea, donde uno puede empezar con el potencial clásico, ¿ok? Bueno, esto sería la acción efectiva, ¿no? Uno puede empezar con la acción clásica y calcular las correcciones cuánticas puede ser muy relevante, de acuerdo a mi opinión y de mis colaboradores también. Esperemos tener el trabajo listo pronto. O sea, puede ser muy relevante a la hora de estudiar las conjeturas de gravedad cuántica, porque puede cambiar bastante las cosas. ¿Por qué? Porque de hecho, si uno tiene una teoría cuántica de campos, al vacío que hay que mirar es el vacío de esa acción efectiva. ¿Ok? Ese es el verdadero vacío de la teoría. ¿Ok? Entonces, por eso creemos que es relevante. Y lo que vamos a hacer, esto fue algo, o sea, aquí estudiamos muchos extremos y distintas jerarquías, ¿no? Y algunos de esos resultados los vamos a usar en lo que estamos explorando en estos momentos, que no está terminado, pero igual se los platico porque quise hablar de eso, porque creo que es una aplicación bonita del el potencial cuántico efectivo de teoría de campos. Ok, entonces nosotros vamos a tener esa misma teoría de cuerdas que les mostré en la diapositiva anterior, que es una teoría de cuerdas tipo 2B y vamos a tener ciertos flujos. Esto de flujos geométricos y no geométricos, los flujos geométricos son flujos que vienen de campos que son consecuencia de los osciladores de la cuerda, ¿no? Pero los flujos no geométricos son cantidades que aparecen cuando ocurren dualidades. No sé si esta semana, probablemente en alguna de las charlas que tendremos, se hablará de dualidades que hay entre teorías físicas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto es una teoría efectiva y que creemos que esas correcciones podrían ser fundamentales a la hora de buscar valores de expectación en el vacío de campos escalares, fundamentalmente porque el potencial que hay que tener en cuenta es el potencial corregido. Entonces, tenemos la teoría 2B y tenemos un potencial de Keller y un superpotencial. Y vamos a tener en este setup, en este ejemplo que vamos a considerar, vamos a tener tres campos escalares complejos. El axiodilatón, que es un campo de la teoría de cuerdas, que una de sus componentes da el acoplamiento de cuerdas, ¿no? Y el otro es una acción. Vamos a tener la estructura compleja y el módulo de Keller, ¿ok? O sea, estos van a dar forma y tamaños de los toros. De hecho, lo que tenemos es un toro
isotrópico, o sea, quiere decir, esto porque es una geometría sencilla, quiere decir que es el mismo en o sea, se puede poner como un ST6, toro se puede poner como T2 cruz T2 cruz T2 y va a ser el mismo, va a tener la misma estructura compleja y tamaño. Y esto por simplicidad. Entonces, y aquí ahora les voy, o sea, esta compactificación de la teoría de cuerdas da lugar a una teoría en el espacio-tiempo con una supersimetría. Les decían en la charla del viernes, esta vez se va a hablar de supergravedad y se hablará de supersimetría. Recuerden que este mapeo entre bosones y fermiones. Y esto da lugar a un potencial, algo que se denomina superpotencial y potencial de Keller. Estos objetos están en la supergravedad, en el lenguaje de supergravedad. Pero bueno, en resumen, esos objetos me permiten calcular un potencial escalar y, de nuevo, estos son los campos. Y fíjense, este W depende de estos tres polinomios. Y esos tres polinomios dependen de esas constantes, de H, B y F. Entonces, aquí hay una cosa que de hecho, bueno, es muy importante en la física teórica, pero en la física en general. Vamos a ocuparnos del problema por escalas, ¿ok? O sea, vamos a decir, bueno, estos flujos que son campos que están en las dimensiones internas son tales que los módulos S y T, o sea, van a adquirir una importancia mayor en el potencial. Van a tener o sea, no, disculpen, los módulos S y U van a tener una importancia mayor que T en el potencial. Y eso se puede lograr ajustando esos campos en las dimensiones extras. Eso es lo que se denomina una jerarquía entre masa. Y esas jerarquías entre masa se puede calcular, o sea, se puede implementar, disculpen, poniendo una jerarquía entre los flujos. Regreso aquí. El otro objeto es el potencial de Keller. Y en resumen, vamos a tener estos tres campos complejos, son 6 campos reales y el potencial escalar se va a calcular de esa manera. Vuelvo de nuevo a decir que probablemente, o sea, con lo que se aprendan en la lecture de Carmen, de supergravedad, van a ver esto aquí. La lecture de Ana María, Daniel, ¿estás ahí? Sí. ¿De qué tema es la lecture de Ana María? Introducción a teoría de cuerdas. Ah, muy bien. Muy probablemente la van a ver también en la lecture, o sea, en la clase de Ana María. Probablemente, pero si no, en supergravedad sí. Entonces, gracias. Entonces, ese es el potencial escalar que tenemos. Vamos primero a buscar, fíjense, esto es algo que es una derivada covariante, quiere decir que es una derivada que respeta las transformaciones de supersimetría. Pero, o sea, si yo quisiera un vacío que respeta ese mapeo entre bosones y fermiones, entonces tendría que tener a cero todas las derivadas, ¿no? Pero lo que yo quiero es una jerarquía de este tipo. O sea, yo quiero que las masas de esos campos sean mucho mayores, de S y U sean mucho mayores que T. ¿Por qué quiero esto? Es un poco ingeniería en el sentido de que yo quiero esto para obtener al final un solo campo que no esté estabilizado, o sea, un solo campo que no tenga un mínimo de su potencial y ahí voy a testear, o sea, ahí voy a poner a prueba este efecto de las correcciones cuánticas, ¿ok? Entonces, estamos buscando soluciones de este estilo. Cuando buscamos soluciones de este estilo, primero consideramos esta parte de potencial y se puede encontrar U y S. La teoría va a tener un cierto lagrangiano para los campos escalares, el término cinético, el potencial, y va a tener también un lagrangiano para fermiones. Vuelvo y repito, esto es porque es supergravedad. Pero aquí está lo interesante. O sea, como yo estoy buscando esta solución primero, aquí estas son soluciones que son no supersimétricas. Yo voy a romper la supersimetría y van a adquirir más a los campos U y S. Y dado que en este primer paso se va a estabilizar U y S, y de hecho es también posible estabilizar parte real de T, entonces uno puede redefinir los campos y escribir ahora un término cinético para escalares y un término cinético para fermiones
y además va a tener estos términos de masa. Estas derivadas que están aquí para fermiones van a tener una interacción que se denomina de Yukawa. De hecho, en el modelo estándar es súper fundamental. La interacción de Yukawa entre los fermiones y el Higgs, ¿no? Nosotros estamos usando una redefinición de campos empleando los valores de expectación en el vacío de esos campos que ya adquirieron masa. Y estas masas van a depender de esos valores de expectación en el vacío y de los flujos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular un potencial efectivo de Yukawa. ¿Qué significa eso? Que en el lagrangiano vamos a tener un término de interacción que son dos fermiones y un bosón. ¿Ok? Ese es el acoplamiento. O sea, en el lagrangiano voy a tener phi, dos fermiones y un bosón. Y el campo escalar real, esto tiene que ver con las particularidades de nuestro modelo, se va a definir de esta manera. Entonces, yo voy a tener un término cinético para ese escalar real. Voy a tener un término cinético para los fermiones. Disculpen aquí llamarle phi mayúscula, disculpen, phi boldface, phi negrita a los fermiones. Es que se acabaron las letras. Pero sí, o sea, estos, aunque son phi, si son phi negritas, son fermiones también. Y vamos a tener un término de masa y aparte de eso vamos a tener estos términos de Yukawa. Eso se ve muy resumido ahí, pero realmente estas masas dependen de los campos en las dimensiones internas de la teoría de cuerdas y dependen de los valores de expectación que tuvieron los primeros campos que adquirieron masa. Y lo mismo pasa con los Yukawas. Entonces, ahora uno puede pues aplicar la maquinaria de teoría cuántica de campos que yo les estaba presentando en la hora anterior. Podemos poner las masas, podemos redefinir esto como la masa más este término de Yukawa con el valor de expectación de ese campo escalar. Y tenemos propiedades de simetría para las masas y para los Yukawa. Y, ok, fíjense ahora en este objeto aquí. Es más complicado, ¿no? Es más barroco que los anteriores, pero fíjense que es lo mismo en esencia que los lagrangianos que estábamos viendo en la primera hora. O sea, este es un lagrangiano que tiene el término cinético del campo escalar, el término cinético de los fermiones, las masas de los fermiones, tiene la interacción que es los Yukawa de los fermiones y lo que no está en azul son las fuentes. O sea, yo estoy usando ahora la misma técnica, o sea, lo mismo. De hecho, para hacer estos cálculos, bueno, de estos cálculos entre los distintos colaboradores, ¿no? Pero la parte de los cálculos que compruebo yo y que hago yo es usando esas mismas lectures de Narain que les mencionaba, ¿no? O sea, esas mismas slides con la anotación de DeWitt para calcular quiénes son, pues sí, o sea, quiénes son las derivadas de la acción efectiva, etcétera, etcétera. O sea, y aquí lo que tenemos son, de hecho, las fuentes. Tenemos la fuente J para el campo phi y los fermiones, de hecho no les hablé, pero pues esos son variables de Grassmann, ¿no? Tienen que estudiar ustedes y ver. Vamos a tener también una fuente para cada fermión y esos también van a ser de Grassmann. Entonces se puede poner la acción como el integral de este lagrangiano. Ok, esto estaba ya definido arriba. Y vamos de nuevo, tenemos la función generatriz de la teoría, que es en espíritu una función generatriz igual como la que tenemos en la primera hora cuando estábamos hablando de teoría cuántica de campos, que depende de estas fuentes. Ahora voy a tener una integral de camino sobre ese bosón que no he integrado y tengo una integral de camino también sobre los fermiones. Aquí hay que acostumbrarse a trabajar con los fermiones y las variables de Grassmann, pero pues es algo que pueden hacer sin problema. Y fíjense que esto es la acción, ¿no? O sea, la acción es la integral de todo el lagrangiano, donde de nuevo tengo la parte cinética del campo escalar, parte cinética de los fermiones y acoplamientos de Yukawa, masa de los fermiones, y aquí están las fuentes, ¿ok? Entonces, básicamente, vamos a calcular las correcciones a un lazo y a dos lazos del potencial efectivo.
Y ahora, este potencial efectivo, pues los diagramas de Feynman van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque las interacciones ahora son un Yukawa. De hecho, bueno, eso tienen que verlo, pero, o sea, básicamente, o sea, el diagrama de Feynman a dos lazos al que me refiero, pues va a ser este, ¿no? O sea, va a ser, cada punto va a ser el acoplamiento de Yukawa y aquí vamos a tener fermiones en el lazo y vamos a tener escalar ahí en medio. Entonces, pues se hace lo mismo que habíamos visto en general para teorías de campo. Los valores de expectación de los campos los puedo calcular como las derivadas del logaritmo de la función generatriz con respecto a las fuentes. A lo mejor es un poco rápido, pero les digo, es lo mismo que habíamos hablado. Y uno puede calcular también, de hecho, entonces el potencial efectivo gamma. Bueno, aquí están los resultados. Al final son un montón de integrales, es lo que tiene que vimos en la primera parte, integrales en el espacio de los momentos y así. Pero lo interesante aquí es que el potencial a un lazo tiene siempre esta corrección logarítmica que tiene que ver con, o sea, logarítmica en los BEFs, en los valores de expectación. ¿Ok? Ahora también tenemos el cálculo a dos lazos. Esto esperemos tenerlo en el paper pronto. Y o sea, el cálculo a dos lazos es un poquito más feo. Es un poquito más feo, pero va a tener, o sea, va a tener correcciones de tipo logaritmo al cuadrado. Entonces, ese comportamiento es de forma genérica algo como lo que está ahí. Logaritmo de phi y logaritmo cuadrado de phi. Y polinomios, ¿no? Estamos en esta última etapa de determinar bien qué modelos vamos a escoger, cuáles son los coeficientes, pero en general ese potencial cuántico efectivo para el campo phi pues puede tener mínimos y eso es debido al rejuego que hay entre el log y el log cuadrado. Claro que esos coeficientes son dependientes del modelo, o sea, van a depender de cuál compactificación usemos. Bueno, la geometría está fija aquí. O sea, lo que va a cambiar son cuáles son los campos, las dimensiones internas, disculpen, y los valores de los campos que se estabilizaron primero. Y con esto concluyo. Me voy a ir rápido a las conclusiones y después voy a ver qué preguntas o comentarios tienen. Pues lo que hemos hecho en estas dos clases es hacer una revisión de la teoría cuántica de campos en la formulación de integrales de camino y presentar una transición de los grados de libertad discretos correspondientes a mecánica cuántica a infinitos grados de libertad. Y para eso es importante la pregunta que me hicieron en ese momento. Llegamos a un resultado muy actual y muy importante de la teoría cuántica de campos, que es que es posible calcular una acción efectiva que, como su nombre lo indica, posee correcciones a la acción clásica. Estuvimos discutiendo también las conjeturas del pantano de gravedad cuántica, las cuales pues son conjeturas que aplican a los potenciales de teoría de campo efectivos más abajo de la escala de Planck. Y hemos terminado calculando un ejemplo de una teoría efectiva proveniente de teoría de cuerdas a dos lazos. Y fundamentalmente, o sea, el origen de estas correcciones cuánticas son las interacciones entre los fermiones y el escalar. Son las denominadas interacciones de Yukawa. Entonces, este potencial a dos lazos, pues en general, lo que vimos ahí con ese que escribí es que posee una estructura donde pueden encontrarse mínimos y eso depende de los parámetros. Y esto es una forma de explorar el paisaje de la teoría de cuerdas, o sea, considerando correcciones cuánticas de teorías efectivas. Bueno, de lo último que les he presentado, tenemos que organizar bien cuáles son los ejemplos físicos que vamos a hacer, qué flujo en las dimensiones internas. Y también, pues nos queda a nosotros la curiosidad. De hecho, esto lo tomamos como ejemplo, ¿no? Porque uno de nuestros colaboradores había observado este efecto en otras teorías de campos, ¿no?
De hecho, en el modelo estándar ocurre ese efecto de que cuando uno calcula esas correcciones cuánticas hay un segundo mínimo del Higgs, que está muy lejos debido a esas correcciones cuánticas, ¿no? Entonces, la idea de este ejemplito es pues solo como una prueba de que ese mecanismo de interacción de Yukawa puede ser relevante a la hora de encontrar correcciones cuánticas al potencial de campos escalares y nos queda por lo mismo explorar otros contextos donde pueda también haber ese tipo de interacción entre fermiones y escalares que corrijan el potencial escalar. Aquí me despido con esta imagen que dice teorías cuánticas de campos físicas en el pantano. O sea, y esto es algo que generó la app de inteligencia artificial Midjourney, que a mí me gusta mucho cuando le pedí que me dibujara el paisaje de la teoría de cuerdas. Se ve bien extraño, ¿no? Bonito pero extraño, pero, o sea, si se dan cuenta, hacia allá, hacia el horizonte, hay partes que lucen como nuestro universo, ¿no? Bueno, como nuestra Tierra en particular, a pesar de que hay también cosas bien exóticas. Y les agradezco mucho su atención.